Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Voz del 21. Yo soy Isaac Vázquez y en esta ocasión tenemos como invitado a Alfonso Bustamante Cani, que recientemente ha sido presentado como el nuevo presidente de la CONFIEP. Bienvenido al programa. Hola Isaac, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No, gracias por estar con nosotros en esta oportunidad también. Es una de las primeras, o la primera ocasión, ¿no?, que tenemos que conversar ya en su periodo como presidente electo, ¿no?, de CONFIEP. Y en ese contexto me gustaría comenzar pues esta conversación respecto a los ejes o los pilares, digamos, de este periodo que va a comenzar usted, ¿no?, que es de 2 años, ¿no? ¿Cuáles serían estos? Bueno, muchas gracias. Primero quiero decir que lo que me llevó a mí a aceptar el encargo de presidir la CONFIEP es tratar de generar una respuesta desde el sector privado frente a una reiterada alusión al modelo económico como un modelo fallido, al empresario como culpable de casi todos los males del país y eso sin respuesta en el pasado nos ha llevado a una narrativa donde los grupos más extremos están generando la agenda del país. Entonces, en los últimos años, diría yo, pero con más énfasis en los últimos meses, hemos tenido que la agenda del país ha sido una agenda absolutamente política, una agenda donde buscaba, con fines refundacionales además, ¿no? Cuando en realidad la verdadera agenda del país es ver cómo le alcanza a todos los compatriotas el beneficio del crecimiento económico derivado del modelo económico y la mayor del crecimiento productivo del país. Resulta entonces que las estadísticas nos muestran que la economía nacional ha crecido desde que escogimos el modelo de crecimiento, donde el sector público o el Estado no se reservaba para sí todas las actividades económicas y donde las empresas estatales eh, perdían dinero y drenaban la caja del Estado, a llegar a un modelo en el cual el Estado es el administrador, regulador de la actividad y se le encarga al sector privado la producción y la actividad productiva. Entonces, como administrado. Ese modelo ha logrado un crecimiento económico que ha revertido en mayores ingresos monetarios para gran parte de la población, pero también ha revertido en entregarle al Estado en administración ingentes recursos vía impuestos que hacen hoy de nuestros números macroeconómicos, la situación macroeconómica del Perú, un país rico, capaz de solucionar los problemas de las brechas sociales y económicas que tenemos en el país. Sin embargo, en todos estos años vemos que eso ha crecido no a la par del crecimiento y no a la par del crecimiento económico y mucho menos de la recaudación fiscal. Entonces, sí hay una tarea pendiente y esa tarea pendiente es el rol redistributivo del Estado, ¿no? Para que pueda, con los recursos que han sido entregados y reservándose el Estado algunas, algunas actividades para sí, que creo que hay que reevaluar, ¿no? Dejamos de tener agua y desagüe para gran parte de peruanos, por una parte importante de los peruanos. Vemos que en departamentos como Puno, por ejemplo, o los departamentos amazónicos, tienen un servicio de alcantarillado que es absolutamente insuficiente. Este que alcanza solamente al 60 o 65% de los hogares. Esa situación de carencias, en el ejemplo que acabo de dar de alcantarillado, es decir, desagüe en las viviendas, eso claramente
tiene y motiva actos de protestas y una sensación de abandono. Vengo de salir de una reunión con todas las cámaras, con gran parte de las cámaras de comercio del Perú, con las que pretendemos seguir trabajando estrechamente, porque Lima no es el Perú. Por ejemplo, Loreto nos cuenta la precarísima situación en la que se encuentran sus habitantes. Puno, después de las violentas manifestaciones, vemos que la pobreza en Puno puede haber crecido en estos meses en un 50% más. Entonces, esa situación, claro que nos genera a poblaciones descontentas. Y la verdad que desde el sector privado no hemos sido propositivos en esa situación. No, nos hemos contentado con medir la pobreza monetaria, cómo veníamos mejorando en la pobreza monetaria, cuántas personas salían de la situación de pobreza monetaria, pero cuando nos pusimos a medir la pobreza transversal, que es el acceso a los servicios públicos, por ejemplo, de todas estas personas, vemos que hemos mejorado muy poco y casi nada, y se mantiene un nivel altísimo de pobreza multidimensional, Señor alcanzando Bustamante, más o menos el 40% de la población. ajá, te Esa tengo claro. cifra, Sí. ¿no?, ve que refleja más la situación que solamente medir la pobreza monetaria. Entonces, claro, la única alternativa o solución que ha escuchado esta parte de la población es de la izquierda extrema, la izquierda radical, la que busca la destrucción de todo. Y lo que hacen ellos es decir, bueno, como consecuencia de esto, vamos a cerrar el Congreso, vamos a sacar a los presidentes, vamos a eliminar la Constitución vigente. Todos esos que son propuestas políticas no están hechas para pensar en el ciudadano, no piensan en el beneficio del ciudadano. Claro que no. Lo que están haciendo es proponiendo un plan de destrucción, desconstitucionalización del Perú. Lo que necesitamos es gestión de los recursos que han sido creados y que tienen que ser transferidos a las poblaciones más vulnerables para el alivio de la pobreza. Entonces, Señor hay Bustamante, programas, siento ahora cortarle estuvimos un con el momento. ministro de Economía también, Sí. hay programas de Punche, por ejemplo, Perú, que es transferir dinero a las poblaciones más vulnerables. Nosotros estamos de acuerdo con esta situación. Mientras los ciudadanos no tengan las condiciones, se mantengan en situación de vulnerabilidad, en un entorno altamente inflacionario y con una carencia de servicios públicos, de acceso a los servicios públicos, realmente se necesita dar ese tipo de subsidios y incentivos. Entonces, pero eso ahí no acaba Eso el es parte de problema. Compunche Perú, Realmente acaba el justamente, problema ¿no? Que lo cuando presentó seamos capaces la señora de Boluarte. generar la infraestructura que los acerque a los peruanos, que nos acerque a todos, acerque los servicios públicos, la infraestructura social, viviendas sociales, títulos de propiedad. Todos los peruanos tienen derecho a vivir en un hogar digno. Tenemos los recursos como para hacerlo, tenemos los programas de techo propio, mi vivienda y demás, que son, tienen, como me explican, una demanda infinita por la escasez que tenemos de este servicio. Entonces seamos propositivos, eso es, no en tan cortas palabras, pero eso es el plan que tenemos desde la CONFIEP y en mi gestión, ser muy propositivos, articular, ¿no?, y ayudar a que el Perú crezca y crezcamos juntos todos, ¿no?, con valor compartido. Ajá, ajá. Entonces, hemos venido fallando. No falló el modelo económico ha sido un éxito. El Perú ha crecido más más que el promedio mundial, más que el promedio regional. Sin embargo, lo que ha fallado monumentalmente en los últimos años es la transferencia de parte de esa riqueza a las poblaciones más vulnerables. ¿Cómo? A través de creación de infraestructura. Claramente, la corrupción ha jugado un papel nefasto en esto.
¿no? Entonces, gran parte de la responsabilidad de la no transferencia a las poblaciones más vulnerables de estos valores ha sido la corrupción, pero en muchos casos la desidia, el desinterés y en una gran parte de casos una regionalización mal concebida, donde se les transfiere a las autoridades regionales, municipales, distritales, regionales, toda la responsabilidad de la inversión en infraestructura. Sin embargo, no se les transfiere y no se les otorga la suficiente capacidad. También hoy me he reunido con la nueva directora de Servir. Servir es una entidad del Estado que tiene a su cargo generar las capacidades y potenciar las capacidades de los gobiernos, inclusive los nacionales y los subnacionales, ¿no? Creo que ese rol es fundamental para que los funcionarios públicos puedan hacer un mejor uso de sus potestades, o sea, que tengan mayores capacidades de gestión. Como ven, queremos articular estos problemas que son los problemas de verdad del Perú, no los problemas ni la agenda que nos traen inventadas y que no resuelven la situación del peruano. Yo creo que se ha frivolizado la discusión y la agenda en el Perú y no se ha llegado a los problemas que realmente son fundamentales. Que hay Y que poner justamente al sobre ciudadano la al actitud, centro de la ajá, discusión. justamente sobre la actitud que de pronto que puede haber respecto al gobierno, ¿no? Al gobierno de turno. eh, ¿Cuál es, cuál es la forma en la que ustedes ven al actual gobierno? ¿Cuál es la actitud que tiene o que va a tener en todo caso con FIEP bajo justamente el periodo en el que usted va a estar pues como presidente, ¿no? Mire usted, no sé a ver, no con el gobierno, vamos a decir, con todos los gobiernos que nos toque lidiar, ¿no? Vamos a estar, gobiernos, me refiero, nacionales, subnacionales, vamos a tener una actitud propositiva, pero también vamos a estar vigilantes de que las cosas, que no se mantenga el statu quo. Realmente se necesitan cambios. O sea, el Perú necesita cambios. Y esos cambios no necesariamente son los cambios de constitución o esto que hemos visto que no se necesitan para lograr resolver los problemas profundos del Perú. No, necesitamos, nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a trabajar con todos los gobiernos que tengan los intereses alineados con ello, ¿no? Con reducir las brechas de la pobreza, con poner al ciudadano al medio, con ser promotores del crecimiento y no de la destrucción. Con ellos vamos a ser propositivos y con los que no lo sean, vamos a ser muy críticos y vigilantes. No, que eso ya quedó claro de cierta forma también con lo que usted nos comentaba hace un momento, pero queríamos saberlo de forma un poco más explícita, ¿no? Y respecto a lo que ha sido el periodo de gobierno del señor Pedro Castillo, ¿no? Que ya sabemos cómo culminó justamente, ¿qué siente usted que se ha aprendido, ¿no? Tanto a nivel de sector privado como de sociedad. ¿Cuál es la mirada que tiene usted? Yo creo que hemos estado con el gobierno de Pedro Castillo al borde del abismo. Lo que se hizo durante el tiempo que duró el gobierno fue boicotear y dinamitar todas las instituciones. Se colocó apresuradamente a un gran número de personas en cargos importantes, no solo de la primera línea de las instituciones, sino segundas y terceras líneas, sin ninguna capacidades, ¿no? Sin cumplir ninguna normativa y claramente con un propósito no constructivo. Cada vez vemos más evidencias del rol de destrucción de las instituciones que ellos tenían. Ha sido vergonzoso, pero también es una señal de alerta para nosotros, porque esa retórica de destrucción que hemos venido soportando es la que confunde a la población, asusa los ánimos
y apunta las culpabilidades a donde no deben estar. Entonces, creo que las lecciones aprendidas es que no podemos estar callados desde el sector privado, y tampoco podemos ser complacientes con el crecimiento solamente de la economía, pero que no llegue al ciudadano a pie. Este Entiendo. crecimiento le tiene que llegar a todos y el sector privado ha cumplido su rol. Entonces, ahora tenemos que ser vigilantes y muy vocales de verificar que sí le llegue a todos los peruanos estos recursos que finalmente han sido creados por el sector privado. Y me refiero no solamente a la infraestructura, que es fundamental, también a los servicios de salud. Es imperdonable, es absolutamente imperdonable tener la calidad de servicio de salud que hoy día tenemos en el Perú. La pandemia nos dio también una lección. La pandemia desnudó la precariedad de nuestro sistema de salud. Salud es una institución que tiene unos ingresos fabulosos. El 70% de los ingresos de salud es quizás la empresa más grande del Perú, fondeada por el sector privado, sin embargo administrada por el Estado y no con gobernanza. Entonces, vamos a exigir que esto sea manejado con la gobernanza que se requiere, ¿no? Y que tenga KPIs, los indicadores de calidad de servicio. O sea, tiene que ser medido como se mide a cualquier otra empresa. Entonces, y eso lo vamos a lograr con la gobernanza. Mi antecesor en la CONFIEP, Oscar Caipo, hizo una propuesta en el CADE que espero que llegue a buen puerto en torno a la gobernanza de salud, ¿no? Que su presidente sea elegido por el Consejo Directivo y no puesto a dedo por el gobierno central, ¿no? Eso es un paso muy importante para comenzar a generar la responsabilidad que debe tener un directorio, que debe tener una institución tan importante como es salud. Por otra parte, hace un momento usted hablaba justamente sobre los resultados que ha tenido el modelo económico, ¿no?, en las últimas décadas, y en ese sentido, hace algunos días pues, se ha identificado que hay una serie de iniciativas legislativas, ¿no?, en el Parlamento, provenientes de Perú Libre, para hacer modificaciones en el capítulo económico, ¿no?, de la Constitución. Y usted, en ese sentido, ¿ha observado qué riesgos podrían representar que prospere o que avance, ¿no?, en comisiones, incluso en el Pleno, una iniciativa como esta? Mire usted, no conozco el detalle de las iniciativas, pero viniendo de donde viene, le puedo decir que nosotros hemos transitado, el Perú y los peruanos ya transitamos por el camino del totalitarismo de Estado. En los años 70 y 80 el Estado se reservó para sí todas las actividades económicas. El resultado de esto y la participación empresarial del Estado, que seguramente es lo que más les fastidia de la Constitución del 93, el, que es la subsidiariedad del Estado. Las empresas estatales, ¿no es cierto? Perdón, el Estado, en su rol de administrador, se ha reservado para sí muchísimos campos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, el saneamiento o servicio de salud, de agua y desagüe, entre otros, ¿no? Además de su rol regulador. No, si no ha podido cumplir esos roles fundamentales, los peores indicadores de atención de servicios públicos lo tienen los servicios de sanidad en el Perú. Y lo comprueban las estadísticas. Yo solamente estoy mencionando estas. Entonces, pretender volver a los 70s y 80s, donde comprobadamente han fallado esos experimentos, como los han fallado en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, en Bolivia, en Argentina y en todos lados donde se ha probado esto. Entonces, hay que ser masoquista. Nosotros ya lo probamos, ya sabemos que no funciona,
que no funcionó, por favor, no tropecemos de nuevo con la misma piedra. Ahora, hace un momento también usted mencionaba, ¿no?, que es necesario, que es importante que la empresa privada tenga un rol, un papel más propositivo, ¿no? Y en ese sentido, ¿es el papel de la empresa privada en esta crisis tener justamente, y valga la redundancia, un rol más propositivo? ¿O en realidad cuál es el papel de la empresa privada o cuál debería ser el papel de la empresa privada en esta crisis que estamos atravesando, ¿no? En realidad, en todo momento, la empresa privada, en general, su mayor responsabilidad es con la salud de sus empresas, por supuesto, las empresas que generan trabajo, ¿no? Donde se arriesga capital y con eso se genera el trabajo, productos, bienes, servicios a precios competitivos. En una economía de mercado existe la competencia y donde esta no puede darse, entra el Estado como regulador, ¿no? Entonces, la empresa, su labor fundamental es el desarrollo de sus actividades, pero lejos están los días donde se dejaron de inmiscuir en otras cosas. Hoy día, la responsabilidad de los empresarios, en la medida que vayan consolidando las empresas, sus anillos o círculos de responsabilidad van subiendo, ¿no? Y son en primera línea la responsabilidad con sus trabajadores, el trabajo digno y justo y competitivo, después por supuesto, con sus clientes, sus proveedores, sus accionistas, pero también con la comunidad que los rodea, ¿no? Y también en la medida que nos hacemos partícipes de la economía nacional y de la gobernanza, y participamos a través de los gremios en la vida pública del país, sí tenemos un rol propositivo, por supuesto, si no peligra el modelo en el que vivimos, peligra el crecimiento del país y peligra el que miles de peruanos o cientos de miles o millones de peruanos regresen a la línea de pobreza, porque hasta ahora no se ha inventado ningún otro sistema mejor que el de generación de riqueza a través de la inversión privada, ¿no? Entonces, lo que debe hacer el Estado también es promover y dar las mejores condiciones para que se pueda producir esta actividad y en ese sentido también tenemos que ser propositivos en decir, hoy cómo somos más competitivos. Hoy día el Perú compite con el mundo. Las empresas peruanas competimos con el mundo y el Perú compite por capitales también con otros países. Entonces tenemos que regresar a que el Perú tenga hambre por inversiones, generar las mejores condiciones para atraer las inversiones al Perú. Y para eso tenemos que generar predictibilidad en nuestras reglas, o sea que no podemos ir cambiando las reglas de juego, ser una propuesta competitiva. Por supuesto que tenemos que tener una mano de obra capacitada. El rol de la educación es fundamental y el rol de las empresas en capacitar a sus trabajadores y generarles oportunidades de capacitar a sus trabajadores también es fundamental. Un buen ejemplo es el sector agroexportador, donde es tan demandante en recurso humano que compiten las empresas entre sí por contratar al personal más calificado. Entonces, las empresas lo que hacen es tener programas de capacitación, tener bonificaciones de productividad, hay bonificaciones de asistencia perfecta, por ejemplo, ¿no? Al ser el régimen laboral agrario un régimen flexible, uno diría que el trabajador está desprotegido, pero lejos de serlo, ¿no? Permite la contratación de un mayor número de trabajadores, de capacitarlos y el trabajador puede escoger irse a una o a otra empresa del día siguiente al día siguiente y nosotros tenemos que ver cómo lo retenemos a ese trabajador y cómo lo mantenemos. Y eso se hace con, con capacitación, con un pago justo, con un pago acorde a sus capacidades y mejorando sus capacidades
para que a su vez mejore su productividad. Entonces, el rol de los recursos humanos de estas empresas es retener talento, ¿no? Y retener talento por cientos de miles. El sector agroexportador hoy día tiene más de 1 millón de trabajadores directos y por lo menos otro millón indirectos, que son frigoristas, transportistas, mecánicos y todos que forman parte de la actividad. Entonces, realmente sí tenemos que ser muy propositivos, pero propositivos en el mundo real, no en el mundo de la entelequia, de que, a ver, nadie me ha explicado hoy día cómo un cambio de constitución va a mejorarle la vida a los peruanos. Nadie lo ha sabido hacer. Bien. Y en cuanto a justamente de hacer propositivos, había una iniciativa, bueno, mejor dicho, hay una iniciativa que ha sido pues anunciada recientemente en la misma ceremonia, ¿no? Donde usted estuvo, ¿no? Asumiendo la presidencia y provino de la presidenta Dina Boluarte, ¿no? Dijo que en cada región iban a impulsar este plan Compuche Perú, ¿no? Prácticamente era una especie de plan regional para cada, digamos, departamento. Y dio a entender, mejor dicho, hizo un llamado a la empresa privada, al sector privado, a que pueda pues integrarse justamente como parte de estos planes de reactivación. ¿Cómo ve usted esta iniciativa de lanzar los planes, digamos, regionales, ¿no? De Compunche Perú? ¿Lo ve factible? ¿Cree que se puede coordinar con los gremios empresariales, digamos, regionales? ¿Han hablado de esto? ¿Cuál es, digamos, la expectativa que hay? Hemos pasado el día de hoy desde las 8 de la mañana hasta ahora, hasta este momento, reunidos con las cámaras regionales hablando de este tema y por supuesto por supuesto que son que se puede trabajar con ese y con muchos otros programas. He encontrado en el grupo de presidentes de cámaras de comercio regionales un grupo de personas que está comprometido con el desarrollo de su región, comprometido con el desarrollo de su gente, comprometido con atraer inversiones, frustrados en algunos casos por la falta de atención del Estado y frustrados por la poca infraestructura que tienen, por ejemplo, los departamentos amazónicos. Yo he quedado absolutamente conmovido con, con las historias que he escuchado de abandono de muchas de ellas. Hemos invitado a esta reunión en horas de la tarde al ministro de Economía, al viceministro de Gestión Territorial, para ver el tema de los conflictos, y finalmente a la directora de Servir. Y ha sido un intercambio muy positivo que nos deja tareas a ambos lados. Entonces, la respuesta es sí. No quiero que se interprete esto de ninguna otra forma como las ganas de trabajar y de aportar con quien quiera hacerlo. Seremos igual de críticos cuando veamos que las cosas no caminan. Bien, señor Bustamante, ya para finalizar, y le pido resumir esto en un minuto, algo bastante breve para que nos puedan justamente escuchar y ver y entender quienes nos están viendo, ¿no? Hay esta discusión de si debe haber el adelanto de elecciones, estaba viendo esto en el Parlamento, también había algunos analistas que de pronto, o actores también políticos, que decían que de pronto no era necesario hacer ese adelanto, pero aún así muchas de estas manifestaciones, ¿no? Y la misma convulsión social hablaban mucho de esto, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? ¿Debe tratar de debatirse o discutirse esto en el Parlamento o en realidad no es, digamos, lo primordial en este instante? Porque de todas maneras la convulsión aún está presente y el debate parece que todavía no terminase del todo. No sé cómo lo ve usted. Mire usted, primero que nada, hoy como representante de CONFIEP no puedo manifestarme sobre ese tema, pero sí lo puedo hacer a título personal. Yo creo que ese adelanto de las elecciones es parte de la frivolización de la discusión política. Yo creo que el tema de la conflictividad social hay que resolverlo en el seno. ¿Y por qué esta? Sabemos todos que esa conflictividad social tiene una justificación real por lo que acabo de describir, ¿no? Por la falta de los servicios y la frustración de que estos no lleguen año tras año tras año. Entonces hay gente que está molesta y realmente frustrada. Esa frustración
y esa molestia la ha cogido un sector radical y ha comenzado a hacer planteamientos por ejemplo, el adelanto de las elecciones a mí me parece que es un tema que no es democrático, que el gobierno actual, nos guste o no nos guste, es un gobierno democráticamente elegido. Cuando estaba Pedro Castillo, lo que se hizo fue, él hizo un golpe de Estado. Aparentemente hay parte de la población que no cree que haya habido un golpe de Estado. Nada más falso que eso, fue un golpe de Estado real. Y ese golpe de Estado felizmente duró 3 horas. Y duró 3 horas porque funcionaron las instituciones democráticas del país. Pero se dio un golpe de Estado. Entonces, eso hace que la continuidad sea a través de su vicepresidente. Esta es la continuidad. Esto acaba en el 2026. Hay un grupo de personas que, sobre texto de la conflictividad, querían adelantarlo al 23, o sea, no dar tiempo siquiera a preparar las justas electorales. Ahora se habla de abril del 24 y yo me pregunto por qué. ¿Por qué? O sea, si lo que hay que hacer es resolver el tema de la conflictividad dándole solución a los problemas de las personas. Otra vez, no se dan la solución al problema de las personas con soluciones políticas, se dan con soluciones de gestión prácticas y atendiendo. La gente quiere que los escuchen. Nadie les ha hecho caso. Hay que escucharlos y hay que dar soluciones reales. Y además, cuando han ido a escucharlos, les han mentido, pues, porque en los últimos años lo que ha venido pasando desde Vizcarra en adelante es que iban a resolver la conflictividad social haciendo unas promesas imposibles de cumplir. Diciendo, oye, no me abres la carretera, pero te regalo. Recuerdo que habían firmado un pliego, ¿no?, de miles de petitorios imposibles de cumplir. Hoy día comentaba el viceministro de Gobernanza territorial que el pliego era de 22.000 millones de soles, imposible de cumplir. Entonces, realmente lo que se ha hecho es bombardear y mentir a la gente. Tenemos que comenzar a hablar con la verdad y prometer lo que se puede hacer. Acá no hay caminos cortos, no hay varitas mágicas. El cambio de constitución no es una de las varitas mágicas. Hay que proponer soluciones reales y tangibles, viabilizar que se hagan los proyectos, destrabar todos los proyectos, no solamente los emblemáticos más grandes que quizás requieren solamente de una decisión política y por ello debiera ser más fácil, sino los más pequeños y llegarles al seno y a los rincones más alejados del Perú con esta solución. Bien, señor Bustamante, Gracias. le agradecemos mucho por haber estado con nosotros en esta ocasión. Muchas gracias. Que esté muy bien. Bien, esto ha sido todo por ahora. Síganos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube y será hasta una siguiente oportunidad. Hasta luego.